Sin embargo, lleva ya varios años residiendo en los Estados Unidos. Es pastor, es profesor en seminario teológico, pero más que todo es consejero matrimonial, consejero familiar. Y por muchos años ha recogido muchas experiencias, muchas anécdotas, sobre todo muchas vivencias de lo que debe ser el matrimonio bíblicamente hablando, y las ha recogido en este recurso que pone a nuestra consideración. Sin más, el doctor Leonardo Guerrero con ustedes. Bienvenido, pastor. Gracias. Quiero dar las gracias por haberme invitado a este lugar y por permitirme presentarles a ustedes el contenido de este libro, tal y como decía el hermano Jorge. Solamente vamos a ir a vuelo de pájaro, pero vamos a ir analizando algunos puntos de este libro y quisiera que usted prestara mucha atención. Seguramente van a haber conceptos que le van a chocar, seguramente van a haber ideas que usted va a cuestionarse, pero ese es mi propósito. Eso es lo que verdaderamente quiero con todos ustedes y con todo el mundo, ojalá. Que cada persona tenga la facultad de poderse preguntar a sí mismo cuál es mi condición con Dios y cuál es mi condición con mi esposa. Bien, gloria al Señor. Matrimonio fuera de peligro, obviamente, es el título que le puse a este libro, por la sencilla razón de que hay mucho peligro en el matrimonio. Hace 30 años estoy casado con mi esposa. Soy el hombre, pudiera decir, sin duda alguna, el hombre más feliz del mundo. Por lo menos yo me siento así. Con 30 años de casamiento, con 3 hijos que el Señor me ha dado, que la más grandecita está estudiando medicina, la otra está estudiando sociología y el más pequeño, que tiene 12 años, quiere ser un pastor, dice él. Pero hermanos, ¿han habido dificultades en el matrimonio? Sí, pero vivimos como si estuviéramos viviendo una luna de miel. Vamos a continuar con la primera semana. Se le titula La fusión matrimonial y la relación. Cuando entendemos lo que significa la fusión matrimonial, entendemos que 2 personas son como lo que ustedes ven ahí, como un iceberg, como un témpano de hielo. Ojalá puedan entender el concepto. 2 personas que nacen en diferentes lugares del mundo, por ejemplo, o aunque no sea del mundo, en diferentes quizás ciudades. Pero no solamente eso, puede que como en muchos casos sean de diferentes crecimientos, de diferentes crianzas. Entonces para mí las personas son como un iceberg, pero ¿sabe lo que pasa? En ese iceberg ocurre algo. En ese iceberg, debajo de ese témpano de hielo, vemos un corazón. Vemos un corazón, pero no vemos un pasado. Debajo de esa agua vemos el formato de una persona, el crecimiento de aquella persona, y solamente vemos nosotros lo superior. Y la parte superior, como ustedes pueden ver arriba, es solamente lo que uno puede ver. Y uno ve peleas, ve enojos, de repente ve a la persona que está llorando y uno le pregunta, ¿por qué lloras? Y aquella joven responde, el sufrir es muy profundo. Pero uno solamente ve el llanto, ve las lágrimas, ve los malos entendidos, ve las incomprensiones y todo lo demás. No vemos lo que está en el fondo. Y lo que está en el fondo es el trasfondo cultural, precisamente. El nivel académico de las personas, la espiritualidad, los temperamentos. Son 5 temperamentos que el hombre tiene. Los traumas emocionales o las crianzas familiares o etcétera. Vemos lo superior, la parte superior. Vemos lo que nuestros ojos ven, pero no vemos el corazón de aquella persona. Ese es el individuo. Cuando el hombre y la mujer se relacionan mal, desde un principio van a terminar mal las cosas. Y yo les propongo a ustedes que la relación del hombre y de la mujer son como 2 pilares. Y por eso escribo lo siguiente: toda relación exitosa, escuchen bien, toda relación exitosa
o fracasada está fundamentada en estos dos pilares. Estos dos pilares son el pilar de la ciencia y el pilar de la apariencia. El hombre se casa con expectaciones, con expectativas. El hombre se casa con ideales. Y aquellos ideales pueden ser expectativas buenas para el futuro, que la mujer sea inteligente, que el matrimonio tenga propósitos buenos, que la educación sea algo que se haya logrado, que se logre una madurez firme en el Señor, que se alcance una santidad en el Evangelio, etc. Esos son los ideales. Yo me casé con mi amada esposa, aparte de que era hermosa, me casé porque era súper inteligente. Cuando yo conversaba con mi esposa, ella me respondía con sabiduría, con inteligencia. Y yo dije, esta mujer vale la pena, ama a Dios, es inteligente, es de una buena familia, pues yo voy a hacer el esfuerzo de casarme con ella. Y gracias al Señor, el Señor nos unió en matrimonio. Tenemos también las circunstancias, el segundo pilar. Y las circunstancias, por ejemplo, son enfermedades. Uno no espera las enfermedades. Los recursos económicos comienzan a fallar. La juventud se va. Los traumas comienzan a venir por diferentes causas. La fealdad precisamente comienza a surgir por causa de la vejez. Y etcétera, etcétera, etcétera. Pero quiero decirles yo que en las circunstancias, en una oportunidad, un hombre se acerca en mi consultorio y va a la oficina y me dice, pastor, me voy a separar de mi esposa. ¿Por qué? Le dije yo. ¿Por qué te vas a separar? Y cuando él me da la respuesta, me quería caer muerto. Ese hombre me dice, porque mi mujer está enferma de cáncer y no me puede satisfacer. Entonces el pilar de aquel hombre, el pilar de la circunstancia estaba tembleque. En otra oportunidad viene otro hombre y me dice, pastor, me quiero separar de mi esposa, me quiero ir incluso a otro país. Le dije yo, ¿por qué? ¿Cuál es el problema? ¿Sabe lo que me responde? Yo soy testigo de esto. Ustedes están escuchándolo de aquella persona que conversó este asunto. Y este hombre me dice, me voy a separar de mi esposa porque está muy fea, porque está gorda. Esas son las circunstancias. Este hombre, el pilar de la circunstancia estaba tembleque, estaba indeble. Tal y como yo lo demuestro en la próxima foto, incompatibilidad o falta de asimilación provoca entonces que la relación conyugal se vaya al piso. Si mis ideales no están firmes, principalmente en el pacto que hice con mi esposa, no me importa si mi esposa logra o no logra. Si mis ideales están fundamentados en lo que yo quiero alcanzar, y si no lo alcanzo, entonces mi matrimonio se va a ir al piso. El matrimonio de estos dos hombres que le acabo de mencionar estaban basados en las circunstancias. Aquel hombre dijo, mi esposa se enfermó, ya no me sirve, me consigo otra. El otro dijo, mi esposa se puso fea, ya no me sirve, me consigo otra. ¿Qué quiere decir esto? Que el fundamento del matrimonio de aquellos hombres estaba puesto en las circunstancias y no en el pacto que había hecho trilateral con Dios y su esposa ante un pastor o un hermano que los casara. El hombre debe relacionarse de forma completa y entregar su corazón cuando se relaciona con Dios. Quiero decirles aquí que el hombre se relaciona básicamente con tres entidades. Número uno, se relaciona con Dios, pero también se relaciona con su prójimo, pero también se debe relacionar consigo mismo. Porque el hombre que no se relaciona bien consigo mismo va a ser una batalla o una guerra ambulante. Y donde quiera que él va a andar enojado, va a estar enojado con medio mundo. El hombre debe tener una buena relación con Dios, con su prójimo y consigo mismo. En el libro yo hago la pregunta siguiente. Digo,
en tu relación con Dios, ¿cómo ves a Dios? En tu relación con Dios, ¿cómo lo ves? Y ahí pongo las respuestas. Como padre, como hermano, como amigo, ¿cómo lo ves? ¿Por qué hago esta sugerencia? Porque me he tocado con el caso de que alguna gente, incluso me recuerdo en este momento, aquella joven que me dijo, no me hable de mi padre, por favor. Yo le dije, te estoy hablando de nuestro Padre Celestial, no me mencione el nombre Padre. Porque ese padre no había sido padre para ella, la había abusado, la había golpeado. Entonces, solamente el mencionar padre, a ella le venían recuerdos traumáticos que no podía soportar. Cuando entramos en lo que es la relación con el prójimo, yo hago la siguiente pregunta. ¿En su relación con su prójimo puede actuar como dice Romanos capítulo 12, versículo 10 en adelante? Y les hago leer ese capítulo, porque ese pasaje habla claramente y lo difícil que es poder relacionarse con una persona, poder ir con ella una extra milla, poder sacarse la capa aún entregando el manto. Es sacrificial, pero la palabra de Dios nos llama a relacionarnos con nuestro prójimo de una forma amable, sincera y amorosa. Cuando hablamos de la relación consigo mismo, yo le digo a las personas, le pregunto en el libro, que termine la siguiente frase. Y ustedes pueden terminarla juntamente conmigo. El hombre ¿de qué es? Se lo supieron inmediatamente. El siguiente es, porque no nos ha dado Dios espíritu ¿de qué? Sino que de poder, de amor y de dominio propio. ¿Por qué entonces no tenemos dominio propio? ¿Por qué no tenemos control? El siguiente versículo es, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La palabra del Señor es clara con cada uno de nosotros. Cuando hay una buena relación con Dios, con nuestro prójimo y con nosotros mismos, las cosas andan mejor. Pero quiero decirle algo fundamental. La buena relación de los matrimonios, está estrictamente determinada según la relación que ellos tienen juntamente con Dios. Déjeme decirle algo bien en claro. Nunca jamás usted va a ver un matrimonio bien fundamentado si no tiene una buena relación primeramente con Dios. Un matrimonio que no se lleva bien es porque tiene una mala relación con Dios. Pero un matrimonio que los dos, tanto la esposa como el esposo, su relación con Dios es buena, ellos también van a demostrar ante la sociedad y ante los demás una buena relación. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios dice, y Dios desea una relación trilateral en el matrimonio. ¿Cuál es la relación trilateral? Lo que dice Eclesiastés capítulo 4, versículo 12. Es lo que yo pongo cuando escribo en el libro y alguien me pide una firma. Pongo Eclesiastés 4:12. Cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. ¿Cuál es el tercer doblez? Es Dios en la unión de ese matrimonio. Entramos a la segunda semana. En la segunda semana tocamos los factores de la fusión matrimonial. Hablamos de los factores, de lo que significa la fusión. La palabra fusión significa que se derriten dos elementos para llegar a ser uno. ¿Me entendieron bien? Dos elementos, dos personas de diferentes mundos, con diferentes entidades, con diferentes pensamientos, con diferentes trasfondos culturales, con diferente educación. Dos personas que no se conocieron nunca, que por fin se enamoraron por causa de lo exterior. El hombre mira a la mujer, se enamora de ella y le gusta por lo exterior nada más, pero no conoce lo interior. Entonces los 5 factores de la fusión matrimonial dicen de la siguiente manera. Base número 1 es la asimilación. Y después de la asimilación viene la comprensión. Después de la comprensión viene la comunión. Y vamos poco a poco subiendo hacia algo que se llama la perfección, santificación y luego finalmente el contentamiento. Lo que dijo Pablo, contento estoy en cualquier circunstancia. Y vamos a tratar de entender estos pasos
durante estos pocos minutos. La asimilación dice lo siguiente, y usted lo puede leer: efectivamente interpretar, descifrar y entender lo que el cónyuge dice o lo que el cónyuge hace. Déjeme explicarle esto. En el libro pongo el ejemplo. Mi esposa en una oportunidad se vistió con un vestido rojo. Se acerca a mí ese día domingo y me dice: mi amor, ¿cómo me veo? Es una pregunta normal que toda mujer hace a su esposo. Pero yo, ignorante, tonto si se quiere, cuando miré a mi esposa, traté de responder lo que ella me preguntaba. Y yo entonces le digo: mi amor, te ves mejor con el azul. ¿Para qué le dije eso? Tuve que dormir en el sofá esa noche, hermanos. Ella no me estaba preguntando, ni estaba tratando de que yo hiciera un análisis, ni que yo estuviera siendo un juez en cuanto a catalogar cómo ella estaba vestida. Lo que ella estaba buscando era que yo le diera un piropo. Lo que ella estaba buscando era de que yo le dijera: mi amor, te ves preciosísima. Eso es lo que el hombre y la mujer tienen el gran problema. Porque el hombre, si ustedes saben que el hombre trabaja con el hemisferio izquierdo, ¿no? El hemisferio izquierdo acá. Y aparte de trabajar con el hemisferio izquierdo, trabaja con la parte interna del cerebro. La mujer trabaja con el hemisferio derecho, por acá. Y luego, aparte de eso, trabaja con la parte exterior del cerebro. Y la parte exterior del cerebro es la parte comunicativa. La mujer se comunica. La mujer es multitask, hace muchas cosas al mismo tiempo. El hombre no puede lograr eso. Incluso han habido oportunidades en que la mujer está hablando por teléfono, y eso es verdad, aunque es una broma, y seguramente lo han escuchado, pero es verdad. Está hablando por teléfono y con la pierna, pues yo lo he visto, está moviendo la cuna del niño. Yo ni lo puedo hacer tampoco, pero ella sí. Con la pierna mueve la cuna del niño, habla por teléfono y está mirando que todo esté en orden alrededor para que no haya ningún problema. Y otras cosas más. El hombre, si está hablando por teléfono y alguien le hace una pregunta, él le dice: espérate que no te entiendo. ¿Qué me quieres decir tú? Y se complica todo. Pero Dios ha hecho que la mujer sea idónea. La palabra idónea implica 7 conceptos, hermanos. No lo vamos a explicar hoy día, pero la palabra idónea implica 7 conceptos que ayudan al hombre. Es sorprendente lo que Dios hizo cuando creó a la mujer. Pasamos entonces a lo que es la comprensión conyugal. Comprender las ideas es bueno, pero comprender al cónyuge es mucho mejor. Comprender al cónyuge es identificarse con su forma de pensar, con sus gustos, con su personalidad, con su forma de ser. El asunto no es sencillamente entender lo que está diciendo, en el sentido de: mira, pronunciaste mal esa palabra. No, el asunto es entender el corazón del cónyuge, entender su posición, por qué piensa de esa forma, entender entonces su aspecto, digámoslo así, almático. Vamos a pasar entonces a lo que es la comunión conyugal. Y la comunión conyugal pudiera interpretarse como una común unión en el matrimonio, que va más allá de la proximidad geográfica. La unión matrimonial habla de unión de propósitos comunes y de unanimidad. Les voy a dar un ejemplo. Cuando Dios le dijo a los discípulos: vayan al aposento alto y esperen allí la venida del Espíritu Santo. ¿Sabe? Número 1, no fueron solamente los discípulos, porque los discípulos eran 12. Encontramos que fueron por lo menos 120 personas. No obstante, fueron más de 120. Fueron como 700 personas al aposento alto. Todas fueron cuando Cristo dijo: vayan y esperen la venida del Espíritu de Dios. Ellos fueron para allá y esperaron. Ahora, esto no lo dice la Biblia necesariamente, pero si tomamos en cuenta el historial de esto, el aspecto de los judíos, de cómo ellos actuaban, pues ellos seguían a Cristo por multitudes de miles. 3,000, 4,000, 5,000 seguían a Cristo, le hacían caso a lo que Él hablaba. En esa oportunidad, de toda esa cantidad fue rebajándose
hasta que llegaron solamente a 120. ¿Y qué utiliza? ¿Cuál es la palabra que ellos utilizan? Estaban todos, ¿qué cosa? Unánimes. Ahora, la palabra unánimes es una palabra compuesta que significa una ánima o una mente. Ellos estaban en una sola mente cuando Dios decidió que cuando ellos estuvieran en una sola mente, el Espíritu de Dios bajara. Ellos tenían que estar con un mismo sentir, con un mismo corazón, con una misma meta, con una misma búsqueda, poniendo todos ellos el mismo esfuerzo. Y Dios dijo, ahora sí, ellos están en una común unión. Entonces el Espíritu Santo fue y bajó y entregó los dones que debía entregar. Cuando el hombre y la mujer, el esposo y la esposa, están en una sola mente, Dios opera en ese matrimonio. Cuando el hombre y la mujer piensan de la misma forma y ponen su esfuerzo para con sus hijos, no hay peleas. No que tuyo es mi dinero y mi dinero es mío y cosas por el estilo. No que yo llego a la hora que quiera sin que te diga a ti a qué horas voy a llegar. Nada de eso. Cuando están en una sola mente, con un solo propósito, hay bendición en el evangelio, en el matrimonio evangélico. Satisfacción conyugal implica lo siguiente. La satisfacción no es el resultado momentáneo de ninguna acción en particular. No es el producto de gratificaciones íntimas. La satisfacción conyugal habla de completud, de no tener necesidad de nada más porque tu cónyuge es todo para ti. No es asunto de, como aquel hombre que dijo, dejo a mi esposa porque está enferma y no me puede satisfacer. No estamos hablando de ese tipo de satisfacción. Es una satisfacción interna de saber de que usted tiene lo que Dios le ha dado. Y que si Dios se lo ha dado es porque Dios sabe lo que usted necesita. Vamos a pasar a la tercera semana. Y en la tercera semana hablamos de la comunicación en el matrimonio. Fundamental. La comunicación es un aspecto fundamental en el matrimonio. Noten ustedes que la comunicación hoy en día como que se ha multiplicado en los asuntos electrónicos, como por ejemplo la computadora, el teléfono, pero de todo lo que se habla es solamente superficial. Hay poca conversación buena, conversación personal, conversación que nos atrae y que tiene que ver con nuestros sentimientos. La comunicación promueve unión y acción en la familia, no solamente en el aspecto del hombre y la mujer, pero en la familia completa. Y la comunicación es y debe ser siempre multidireccional. ¿A qué me refiero? De que si el niño habla, el niño debe ser atendido. Si la pequeña dijo, papá, quiero preguntarte algo, el padre no debiera decir, mija, no tengo tiempo o estoy trabajando. No, señores. Como pastor, ustedes saben que uno estudia cantidad para poder preparar un sermón. Dicen que la regla del sermón equivale a 1 hora de estudio por 1 minuto de predicación. Yo soy profesor en la universidad y lo enseño de esa forma. 1 hora de estudio equivale a 1 minutito que el pastor se pasa aquí al frente predicando o enseñando lo que está enseñando. ¿Por qué? Porque no tiene que decir tonterías, tiene que decir cosas verdaderamente bíblicas, cosas importantes que muchas veces toman mucho tiempo de poder analizarlas y adquirirlas. Quiero darle el ejemplo de que cuando un niño habla, ¿y por qué digo un niño? Porque el niño tiene que ver y es parte de la familia también. Cuando un niño habla y tiene menos de 5 años, se ha dicho, se entiende científicamente que los niños hasta los 5 años promedio creen de que todo es una fantasía. Ellos creen de que todo lo que ven es parte de la realidad. En otras palabras, si ellos ven un muñeco de títere que le están moviendo, él piensa o ella que este títere es una entidad, una persona. Le conversa, le ríe, lo protege. Los niños hasta los 5 años, si escuchan al papá decir, mijo, yo puedo volar como Superman y puedo ir a la luna, el niño le va a decir, papá, déjame verlo, yo quiero verte volar. Porque se lo cree de todo corazón.
Después de los 5, 6, 7 y para arriba ya comienzan a cuestionar las realidades. Pero hasta los 5 años ellos creen de que están viviendo una realidad y todo lo que le pasa alrededor es parte de la vida. Ahora, cuando una madre o un padre al niño le dice: niño tonto, estúpido, mira, se te cayó eso, tarado, y tantas cosas que yo he escuchado, como aquella hermana que le decía a su niña: niña fea, niña tonta, mira lo que hiciste. Y cada vez que ella lo decía era como una puñalada en el corazón. No sabía lo que estaba diciendo, ni sabía lo que estaba haciendo. Esa niña se estaba creyendo con todo su corazoncito de que era tonta, de que era fea. Y a los niños que le dicen: tú no eres capaz para llegar a ser un ingeniero, un abogado, olvídate, mejor comienza a vender helado en las calles. Comienza mejor a barrer para aprender a ser un barrendero. No sé lo que le pueden decir a los niños, como yo lo he escuchado. Pero a cada niño que se le dice de esa forma, se le habla, esos niños lo creen. Y cuando son grandes van a tener el autoestima por allá por el piso. No van a lograr nada. ¿Y saben a quién se lo van a deber? A los padres, porque le dijeron palabras de maldición. Pues eso significa la palabra maldición, decir malas cosas, maldición. Cuando hablamos de la comunicación, la palabra de Dios nos dice muy claro, nos dice: casada, estad sujetas. Las casadas, dice, estad sujetas a vuestros maridos como conviene al Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padre, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. La comunicación es multidireccional. Los niños tienen que actuar, los padres tienen que hablar, debe ser una comunicación familiar completamente. Ojalá puedan ustedes unirse. Esta es una de las terapias que yo le doy a las parejas continuamente. Ayer estaba firmando algunos libros y venían personas que me decían al oído: pastor, yo tengo este problema. No querían que lo escucharan los demás. Pero claro, ¿quién va a querer contar los problemas que hay en el hogar? Como aquella mujer que venía y me decía que su esposo le agarraba del pelo y le pegaba contra la pared. Lamentablemente, el hombre era un doctor en medicina. Y sin embargo, agarraba la cabeza de la mujer y la golpeaba contra la pared. Ella no se lo contaba a nadie y no se lo contaba a la iglesia también. Vivimos en una sociedad sumamente egoísta. ¿Saben? El Señor le pide al hombre y a la mujer que cada uno dé algo de su corazón. Al hombre le dice: mira, ama a tu esposa. Y conjuga el verbo amar 7 veces. Y si no me cree, lea Efesios capítulo 5. El verbo amar, cuando habla del hombre, lo conjuga entre 5 y 7 veces, dependiendo la versión bíblica. A la mujer jamás le pide que ame al hombre. Dios no le pide a la mujer que ame al hombre, le pide otras cosas. Le pide que sea sumisa, que acate al hombre y que se sujete a él. Pero fíjese, alguien me dijo en una oportunidad: bueno, yo me sujeto a mi esposo en todo lo que me dice. Y si quiere patearme, me patea. Yo me sujeto a él. Eso es falso. La palabra de Dios no habla de sujetarse de esa forma. El contenido de sujetarse implica como cuando viniera un huracán y la persona ve que viene el huracán y ella se agarra del árbol. ¿Por qué se agarra de un árbol? Se sujeta del árbol. ¿Por qué se sujeta? Porque el árbol está bien plantado. Y cuando la palabra del Señor dice que la mujer se sujete a su marido, implica también eso que acabo de decirles. Implica que la mujer va a saber sujetarse de su marido, porque su marido va a estar bien plantado. ¿Saben qué? En la palabra de Dios. Va a ser un hombre íntegro, un hombre capaz de soportar las debilidades de su esposa. O cuando su esposa esté temblando por diferentes razones, porque la mujer es el vaso frágil. Pero una mujer que va a agarrarse de su esposo para sujetarse de él porque está atravesando problemas emocionales, lo cual sufre la mujer más que el hombre, y el hombre no es capaz de soportar eso y le dice: allá con tus cosas, no te metas. ¿En quién se va a sujetar la pobre mujer? La comunicación es algo tan importante.
dicen las estadísticas que el primer año, la mujer y el hombre, cuando recién se están conociendo, conversan 70 minutos el primer año. ¿Sabe lo que significa eso? Significa de que usted va a conversar 70 minutos con su esposo, con su esposa, antes de que sean casados. Conversan de todo, andan de la mano conversando, andan con el teléfono pasando horas conversando y horas se pasan. Se dice entonces que unas 70 horas minutos, 70 minutos las personas conversan al día cuando recién se están conociendo. Al pasar el tiempo, el segundo año, comienzan entonces a bajar a 30 minutos y después al tercer año comienzan a bajar a unos 15 minutos y después quizás entre 5 y 3 minutos se habla. Déjeme decirle lo que sucedió. Aquella pareja entra a la oficina, él entra, ella se sienta allí, él por acá, los dos serios, nadie hablaba. Yo trato de hacerle una pregunta a él, me responde a medias, le hago una pregunta a ella, me responde también a medias. Inmediatamente me di cuenta del problema, no había comunicación. Entonces yo le digo al esposo, era un americano él, le digo, ¿cuánto tú conversas con tu esposa? Y él me dice, no, yo converso bastante. Pero a ver, le dije yo, ¿qué le dices a tu esposa en la mañana cuando despiertas? Me dice, good morning, honey. Buenos días, mi amor. Entonces yo tomo el reloj, me miro mi reloj así, y tomo a propósito un lápiz. Todo lo hago práctico para que ellos vean lo que está sucediendo, para que no hayan trucos. Tomo el lápiz y le digo, a ver, Bill, dime de nuevo lo que tú le dices a tu esposa por la mañana. Oh, good morning, honey. Entonces yo anoto ahí. ¿Ok? 2 segundos. ¿Qué más le dices? Le digo, honey, is the coffee ready? Mi amor, ¿está el café listo? A ver, repítelo. Honey, is the coffee ready? Ok, bueno, unos 3 segundos más o menos. Para hacerle corta la historia, el hombre me va diciendo todo lo que aparentemente él conversaba con su esposa, incluyendo cuando regresaba del trabajo, la besaba, se ponía a mirar su programa favorito, su esposa por allá haciendo otra cosa y él mirando su programa de 2 horas, y cuando terminaba el programa él se iba a la cama diciéndole a su esposa, you have a good night, honey. Buenas noches, mi amor. Y yo anoté por último, hice la raya. 2 más 2 son 4. Ok, sumé entre 3-4 minutos, quizás variando un poco, 5 minutos. Este hombre estaba hablando con su esposa todos los días y según las estadísticas, hablar de 3 a 5 minutos al día es equivalente a un matrimonio que está al borde del divorcio. Lo conveniente y sano de la comunicación son aproximadamente unos 20 minutos de conversación interesante, conversación personal, conversación que tenga que ver con ella y con él. Mi amor, ¿cómo estuvo el trabajo? ¿Cómo te fue en el trabajo? No, mi amor, me sentí mal porque el jefe me dijo esto y esto otro. ¿Qué te dijo él? Cuéntame, ¿qué te pasa? ¿Qué te sucedió? ¿Por qué temes? No te preocupes, las cosas van a ir bien. Eso es comunicación progresiva o con una comunicación que levanta. La palabra del Señor dice que la muerte y la vida están en el poder de tu lengua. Tú eres capaz de matar o de dar vida con tu lengua. Pero qué hermoso es eso, porque uno puede darle vida a algo que está por morirse. Y cuando alguien me dijo, no, ya no, mi matrimonio ya no sirve para nada, yo le dije, tú puedes darle vida a tu matrimonio. ¿Sabes lo que te va a costar? Hablar palabras de vida. La comunicación destructiva es cuando el hombre o la mujer le dice, tú nunca aprendes, tú nunca entiendes, tú siempre con tus cosas, no quiero y se acabó. ¿Cuándo aprenderás a...? De repente cuando yo estoy enseñando esto, le digo a la congregación, a ver, levante la mano el que dice estas cosas, pero por supuesto, no le digo que levanten la mano, sino que lo hago en son de broma. Pero yo le pregunto a ustedes, en su corazón, ¿alguna vez usted le ha dicho eso a su esposa? No me levante la mano, ¿no? No, hermano, no levante la mano, gracias, si no estoy. Bájela, por favor. Amén. ¿Usted ha dicho eso algunas veces?
Cuestiónese. Eso es lo práctico de lo que yo presento de alguna forma u otra. Cuestiona tu integridad ante Dios y ante tu esposa. Mírate en el espejo de la palabra de Dios y mírate de forma retrospectiva. ¿Cómo tú eres? ¿Qué dices? ¿Palabra de vida, palabras de muerte? ¿Comunicación destructiva o comunicación edificativa? La palabra del Señor dice, te has, enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso con los dichos de tus labios. Por supuesto, tenemos también las palabras edificativas. ¿Cuáles son? Perdóname, por favor, no quise ofenderte. ¿Qué le cuesta al hombre decir eso? A las mujeres, según mi experiencia, le cuesta menos. Pero a los hombres le cuesta decir, gracias por comprenderme, amor, es que estoy tan débil en este aspecto. No, ellos quieren ser el macho, ellos quieren ser el cabeza del hogar, como me dijo alguien. Así, en la misma oficina, en el consultorio, alguien me dijo, no, espera, disculpe, yo soy el cabeza del hogar. Y se puso así bien machote frente, aún en la sesión de consejería que tenía, frente a la esposa. Como que quiso sobrepasar su actitud y me dijo, no, yo soy el cabeza del hogar. Y si él me habló de esa forma, pues entonces yo le hablé igual. Yo le dije, tú lo que eres, el cabezón del hogar, le dije yo. No el cabeza del hogar, porque cabeza implica dirección, saber direccionar, saber dirigir, saber mover tu casa, tu hogar a una forma, según la palabra de Dios lo enseña. Palabras entonces edificativas. Ojalá pudiéramos nosotros acostumbrarnos a decir. Vamos a entrar a la cuarta semana. La cuarta semana, el matrimonio y los mandamientos. Si yo preguntara en esta noche, ¿cuántos de ustedes se saben los 10 mandamientos? A lo mejor usted diría, bueno, yo me los sé, pero no secuencialmente. A lo mejor yo me sé unos 3, unos 4. Pero bueno, voy a dejarlo ahí porque realmente muy poca gente se sabe los 10 mandamientos. Pero mi iglesia, gracias a Dios, la mayoría se lo saben. ¿Por qué? Porque yo continuamente estoy enseñándolo y tratando de que ellos se aprendan la palabra de Dios y la mantengan en su corazón. Aquí vemos cómo reavivar el amor en mi pareja. No, el amor se me está durmiendo, se me está enfriando. Bueno, ¿cómo lo vamos a reavivar? La palabra del Señor dice en el 7º mandamiento, si ustedes se lo saben ya lo pudiera decir, si no lo saben, ahí está entonces, dice, no cometerás, ¿cometerás qué cosa? No cometerás adulterio. Eso lo dice la palabra de Dios. Lamentablemente, mucha gente piensa que el adulterio es aceptable y sorpréndase en lo próximo que va a haber, porque cuando yo lo vi me sorprendí. Adulterio ya no es. Y fíjense, si logran ver ustedes la parte, el subtítulo debajo de adulterio ya no es delito, dice Ciudad de México. Y yo tomé ese periódico allá en los Estados Unidos y cuando lo vi dije, no puede ser. Miré a mi esposa, pues ella me lo había pasado para que yo lo viera. Y le dije, mi amor, esta gente que escribió esto de adulterio ya no es delito, ¿le habrá preguntado a Dios? ¿Le habrá consultado al Dios que estableció el no adulterarás? Seguramente. Y seguramente Dios cambió de opinión. Pues no es así. El hombre reestructura las cosas que Dios ha establecido según su propio vano y negligente y pecador y degenerador criterio. Vamos a entrar a lo que es el adulterio. ¿Qué es el adulterio? Tampoco le voy a pedir que levante la mano. Pero sí le voy a pedir, por favor, que usted se identifique sinceramente con Dios. No me levante la mano como de repente un hermano levantó la mano la otra vez y le dije, no hermano, por favor, baje la mano. Y todo el mundo tratando de ver quién había levantado la mano. Pero usted sí levante su corazón y diga, Señor, yo en ese aspecto fallé. Hay 4 tipos de adulterio. Esto usted no lo va a encontrar necesariamente en la enciclopedia o en algún libro. Esto usted lo va a encontrar obviamente en los estudios que nosotros damos. Y son bíblicos totalmente. Pero el primero es el adulterio práctico.
Aquel adulterio que dice, voy a hacerle infiel a mi esposa o a mi esposo, voy a tener sexo fuera del matrimonio y total, una canita al aire no la nota nadie. Eso es el adulterio práctico, el común, el que escucha la Biblia y no le importa lo que Dios haya dicho. Malaquías 2:14 es el que afirma ese tipo de adulterio. El segundo tipo de adulterio es el legal. Aquí tenemos problema, porque ya no estamos pareciendo al título del periódico. Adulterio ya es legal. ¿Cuál es el legal? Cuando un abogado firma un papel y le dice, estás divorciado. Puede decir, es más, ni siquiera debiera decirle, estás divorciado. Pudiera decirle, ve a fornicar, ve a adulterar. Porque esa firma significa eso. Ahora, ustedes deciden si quieren seguir escuchando o no. Pero yo digo la verdad porque la palabra de Dios es verdad y me respalda. Casarse en segundas nupcias es, obviamente, el adulterio legal. Lucas 16:18 lo reafirma. Veamos el tercero. El tercero es adulterio mental. Usted adultera de forma mental, no práctica, pero mental. Eso se llama lujuria en la palabra de Dios. Y esa lujuria Dios la abomina. Es codiciar sexualmente. La cita bíblica es Mateo 5:28. Mira, si tú miras a la mujer solamente con codiciarla, ya adulteraste con ella. Dios lo dijo. ¿Será que Dios es exagerado? No, Dios no es exagerado, pero Dios tampoco le quita verdad a las cosas. Ya adulteraste. Y el adulterio es penado por Dios. Y el adúltero tiene condición o está en un estado de muerte a no ser que se arrepienta. El cuarto tipo de adulterio es el espiritual. Santiago 4:4 le llama que esto se llama apostasía. Es amistad con el mundo. No es necesariamente la intención o estar con una persona que no le pertenece, pero es estar con el mundo, con cosas que no le pertenecen a un cristiano, a un creyente. Vamos a ir al 10º mandamiento. El 10º mandamiento es: no codiciarás. Ahora, el Señor nos dio 10 mandamientos. Y de los 10 mandamientos, el Señor nos dice que 9 de ellos, noten ustedes, los 9 mandamientos que usted está viendo allí, 9 de ellos son, ¿sabe qué cosa? Acciones físicas. Acciones físicas. Pero el 10º mandamiento es un pensamiento del corazón. Todos los demás, no robarás, físico. No matarás, algo físico. No adulterarás, físico. Hasta hablar mentira, es pronunciar palabra, tiene que ver con lo físico. Y todo lo demás es físico, excepto el 10º. Y el 10º mandamiento es: no codiciarás. Usted puede estar parado, con los ojos cerrados, con las manos hacia abajo y estar codiciando. Y codiciando de tal forma que puede usted estar maquinando quizás qué cosa de depravaciones en la mente sin mover el más mínimo dedo. Eso es codicia. Y la palabra de Dios dice que el rey David dice que estaba él mirando en su alcoba cuando de repente vio a una mujer que se estaba bañando y la codició. Y al haberla codiciado, entonces violó el 10º mandamiento. Pero dice la palabra de Dios también que luego planeó una mentira, ¿no? Y al haber planeado la mentira, infringió entonces el 9º mandamiento. Pero las cosas no se quedaron así. Robó a la mujer porque la mujer no le pertenecía. Se la robó. Y al haberla robado, violó entonces el 8º mandamiento. Y tampoco se quedaron así las cosas, porque adulteró con ella, se fue a la cama con ella, infringiendo el 7º mandamiento que dice: no adulterarás. Y finalmente
asesinó al esposo, infringiendo el sexto mandamiento, todo por una codicia. Sorprendente, ¿no? Y luego nos preguntamos nosotros, ¿por qué los matrimonios se separan? ¿Por qué los matrimonios se divorcian? ¿Por qué el amor comienza a decaer? Ahí está la respuesta. Los hombres codician al revés y al derecho. Me decía un pastor en una oportunidad, orando yo estoy, me decía el pastor. No sé si me lo decía para que yo le ayudara y le orientara en este aspecto, o si se estaba confesando, no sé. Pero el pastor me decía, yo cuando oro y me arrodillo ahí al frente y pasan dos piernas por al lado, una hermana que pasó por al lado, interrumpe totalmente toda la oración. Me confundo completamente y no puedo seguir orando. Y otro pastor, ¿cómo son las cosas, Dios mío? Hay que tratar a los pastores. Me decía, mi problema es que cuando yo estoy predicando y hay una hermana mal sentada por ahí, se me olvida la predicación. Entonces yo veo problemas en el ámbito masculino, especialmente los ministros. Pero hermanos, no significa que la guerra, esa lucha está perdida. Hay victoria en Cristo y hay que tener un orden, hay que tener, uno de los frutos del Espíritu es el autocontrol, el poder contenerse. Pablo tenía el don de continencia. Continencia significa yo me puedo contener, aunque la presión de la tentación está ahí, yo me puedo contener. No significa que Pablo no podía, ni quería, ni era impotente, nada de eso. Algunos salen con la aberración de que Pablo era impotente. Eso no es bíblico. Pablo tuvo su esposa y obviamente él era un hombre. El don de continencia significa que él se puede contener, que tiene la facultad, el poder, el autocontrol que Dios le ha dado de poder contenerse. Y cuando pasa el monumento por ahí por al lado, él no va a mirar el monumento, va a mirar para el otro lado y comenzar a silbar un corito o a decir un salmo, aunque lo crean loco, pero lo puede hacer. Vamos a entrar a la quinta semana y este es un problema que ocurre a nivel no nacional, a nivel mundial. Yo he estado en otros países y he hablado de este tema. Y después de hablarlo, lamentablemente, muchos se han puesto de pie diciendo yo soy culpable de violencia doméstica. Quiero decirle que en cuanto a la violencia doméstica se refiere, el trauma colateral, ¿sabe lo que significa colateral? No, el trauma que viene como en segundo lugar. El trauma colateral de la violencia doméstica se multiplica por el número de niños que viven en ese hogar. Es decir, si hay un niño, entonces el porcentaje de trauma que ese niño va a adquirir va a ser ¿de cuánto? De 100%. Pero ¿sabe qué cosa? Si hay dos niños, el trauma va a ser entonces 200%. Y si hay 3 niños, el trauma va a ser 300. Y eventualmente si hay 4 niños y sucesivamente, el trauma se aumenta de 100% en cada uno de esos niños, porque los niños son individuos con su propia personalidad. Los niños son individuos autónomos, pensantes. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando este niño que sufrió el trauma, que vio que el papá abusó a la mamá, él se va a llevar ese trauma a donde vaya a vivir. Y en su matrimonio, él seguramente, a no ser que no haya una intervención divina, él seguramente va a tomar ese patrón de vida y lo va a llevar a cabo de la misma forma que él lo vio y experimentó en su hogar. Y cada niño trabaja de esa forma. Algo muy importante es que los niños que son testigos de violencia doméstica en sus hogares son afectados similarmente a los niños que son abusados físicamente, implicando que si un niño ve que el padre abusa al niño o a la mamá, el niño sufre el mismo trauma, aunque no le tocaron un cabello. Al niño no lo golpearon, pero traumáticamente, mentalmente, psicológicamente, almáticamente, el niño sufre lo mismo que está sufriendo ese niño que le dieron el golpe en el traste. ¿Por qué?
Porque el trauma es por el impacto que él está viendo en ese momento. Quiero decirles que hay 3 categorías de violencia doméstica. ¿Por qué se los digo esto? Para que aprendamos. Que de repente alguna gente me dice, bueno, yo lo he escuchado, yo no hago violencia doméstica en mi hogar, no abuso a mi esposa. Entendamos bien, seamos prácticos. Hay 3 tipos de violencia doméstica. La número 1 es la violencia física, la violencia psicológica y la violencia patrimonial. Son los 3 tipos. Una hermana me preguntaba hoy, haciéndome una entrevista para una radio, me decía, ¿qué es la violencia patrimonial? Háblenos de eso. Y ahí le di una pequeña información. En cuanto a estas 3 violencias, se las voy a explicar en detalle. Número 1, violencia física, sexual y corporal son las 2. La violencia física se divide entonces en la violencia sexual y en la violencia corporal. La violencia corporal puede ser puñetazos, patadas, empujones, tirar cabello, rasguño y lo que usted se puede imaginar que afecta el cuerpo corporalmente. La violencia sexual implica entonces aberraciones. Ojalá entienda lo que significa esa palabra. Perversiones con el cónyuge, violación a la fuerza, torturas y sadismo. No voy a entrar a explicar el significado de estas palabras. Si usted quiere, obviamente las busca en el diccionario, pero en cuanto a la sexualidad se refiere, existe también la violencia física. Pasamos a mostrar lo que la violencia física comúnmente se ve. Un sargento de la policía de los Estados Unidos, amigo mío, que estuvimos hablando de este asunto, me declaraba lo siguiente. Cuando hay violencia doméstica en el hogar, aunque sea mínima, el primer año el esposo lo único que hizo es decirle a la esposa, mira, no vayas a la iglesia hoy día, quédate conmigo. El próximo domingo, no vayas, es más, no vayas a la iglesia, nunca, no quiero que vayas a la iglesia. O sencillamente le dio un empujón simple. Según las estadísticas, el índice de violencia doméstica va como esa culebrilla para arriba. Va subiendo y no se detiene. Esto no lo dice alguien inexperto. Esto lo dice el departamento de la policía. Los que saben y están metidos en el meollo constantemente de que cuando un hombre o una mujer lleva a cabo violencia doméstica en su hogar, lo que se llama violencia intrafamiliar, lo que se llama violencia de género, como quieran que le llamen. Cuando el hombre es abusivo con la esposa, va a seguir abusando hasta que pudiera incluso llegar a la fatalidad. ¿Qué es lo que es violencia psicológica? Pues la violencia psicológica se divide entonces, una vez más, en 2. Se divide en la espiritual y la emocional. Cuando hablamos de la espiritual o de la emocional, en este caso primero, vemos que significa crear nerviosismo, intimidar a la persona, crear inestabilidad, dar inseguridad, crear dependencia, bajar el autoestima. Tú eres tonta, tú eres fea, tú eres nadie, tú no has logrado nada. Quédate en la casa mejor porque quizás qué cosas. Eso es la violencia psicológica, llamada entonces violencia emocional. Luego tenemos la espiritual, pero ¿cómo se trabaja la espiritual? ¿Será que hay violencia espiritual? Por cierto, lo hay. Y la violencia espiritual incluye impedir adoración. Pues yo no quiero que tú adores, no quiero que vayas a la iglesia. Burlarse de su propia fe, tentarle a pecar o que la persona peque, exigir sumisión, porque algunos hombres han dicho, en la palabra dice que el hombre es cabeza del hogar, tienes que obedecerme. Eso es abuso. Textos mal usados, todo eso incluye y mucho más la violencia psicológica. Cuando entramos a la violencia patrimonial, la cual les hablaba yo hace un momento, se divide entonces en la material y la económica. Y en la material encontramos daños a la propiedad.
Hay hombres que de repente lo que hacen es que están enojados y comienzan a pegarle patada a la puerta, a la ventana, a la mesa, comienzan a romper una taza, tiran un plato por el aire o la lámpara la tiran al piso. Eso se llama violencia intrafamiliar, eso se llama violencia doméstica, eso se llama violencia patrimonial en el aspecto material. Destrucción, apropiación, retención, ocultación, prohibición y aún desecho. Tomar las cosas y decirle mejor la quiebro antes que sea tuya. O mejor la boto antes de que tú la puedas utilizar. O algo por el estilo. La violencia patrimonial subdividida en la económica implica no proveer al hogar. El dinero es mío. Ahí tienes 2 pesos para que te las arregles y cuidado porque cuando llego al trabajo quiero que tengas la comida lista. Y a los niños alimentados, o si es que se preocupa de los niños, ojalá. Pues la violencia patrimonial subdividida en la económica implica control del dinero, adueñarse del dinero, despilfarro, sustraer los dineros, impedir compras y mucho más. Yo he escuchado gente que me dice, no, yo tengo mi cuenta separada a la de mi esposa. Para Dios, el matrimonio es una sola carne. Los dos se separaron para llegar a ser uno ante Dios. Los dos son iguales. El hombre debe tratar a la mujer como un vaso, dice, totalmente frágil. Algo muy importante que ustedes deben recordar. Siempre, la víctima de violencia doméstica no es culpable. El agresor es el culpable. Nunca va a cambiar esto. Así va a ser siempre y existe lamentablemente un síndrome que se llama el síndrome de la codependencia. El síndrome de la codependencia dice que la mujer se perturba cuando la abusan a tal punto que cuando la policía viene a buscar el hombre que la está abusando, golpeando, lo que sea, ella va y sujeta a su marido o le pega al policía o trata de defender al mismo hombre que le da las palizas. Eso es una enfermedad. Eso se llama síndrome de codependencia y ocurre muchísimo. La mujer defiende al hombre. ¿Por qué hablo tanto de la mujer? Porque el mayor 90% para arriba la mujer es la que es abusada. Para ser exacto, 93% la mujer es abusada. Solamente 7% es el hombre el que es abusado. Pues el síndrome de la codependencia debe ponerse a un lado. Y el hombre que abusa a su esposa debe ser acusado y las leyes deben tomar control sobre esto. Vamos a pasar a lo último del libro, que es la semana sexta. La semana sexta se titula La relación íntima. Ahora, este es un tema candente, un tema complicado, porque existen 2 formas de pensar. Existe el tabú, totalmente tabú, y existe el libertinaje. El que lo dice todo y lo hace todo y como sea, no le importa. Y también existe el que no se debe hacer nada, no se debe decir nada, esto todo escondido. Entonces el tema de la intimidad es complicado, pero debe también enseñársele al pueblo. Cuando hablamos de la intimidad, hablamos de 7 principios bíblicos. Estos 7 principios son precisamente los que ustedes vieron correr por su pantalla, porque sencillamente no los vamos a leer todos. Pero quiero decirle que cada uno de estos principios son dados por Dios. Número 1, el sexo es puro. El sexo es santo y el sexo es bueno. Y si leen obviamente el libro se darán cuenta por qué se explica de esa forma. Número 2, el sexo no hace el matrimonio. 3, el cónyuge debe complacer a su pareja. 4, el placer sexual no es pecado. 5, su cuerpo o tu cuerpo en este caso pertenece a tu cónyuge, no te pertenece a ti. 6, el sexo debe ser continuo y constante, dice la Biblia. Se pudiera un día entender esto bien cuando se dé la explicación. Tu sexo debe ser para con tu cónyuge, no debe ser para otra persona. Es algo totalmente entre tú y tu cónyuge. Lo podemos ver de la siguiente manera, con esta gráfica. La palabra del Señor dice que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Eso se llama independencia parental.
El hombre deja a su padre, a su madre y se une a su mujer, independencia parental. Luego, el hombre se unirá, dice, a su mujer y serán una sola carne y formarán una familia. Pero el Señor dice multiplicaos y llenad la tierra, sojuzgarla. Entonces está hablando de una familia. Eso se llama interdependencia familiar. El hombre debe dedicarse completamente a la familia. Tercero, la palabra del Señor dice, y serán una sola carne, implicando de que debe haber una dependencia sexual. El hombre debe depender en cuanto a la intimidad se refiere a su esposa. No a la vecina, no al internet, no a la revista, no a la película. ¿Me comprenden? El hombre debe estar dependiente completamente de su mujer, porque su mujer se la dio Dios precisamente por este motivo. Cuando hablamos de intimidad no podemos dejar a un lado la pornografía y la fantasía. Pornografía y fantasía, algo que está rampante hoy en día. ¿Saben ustedes que en cuanto a la pornografía se refiere, existe, y ahí ustedes lo pueden ver, dice, crea la más poderosa y adictiva sustancia que existe? Les voy a nombrar cómo se llama. Este químico está catalogado como la bomba nuclear de la euforia sexual. Se llama la erototoxina. ¿Cómo trabaja la erototoxina? Lo vemos en esta siguiente muestra. El cerebro humano, el cerebro del hombre, como le dije, del ser humano, hablando de forma genérica, vos, los dos, hombre y mujer, el trabajo del cerebro es crear ciertos químicos. Funcionan ciertos químicos que atraviesan el cuerpo y que se conectan entre sí. Uno de ellos se llama la testosterona, el otro se llama el oxitocin, la dopamina y la serotonina. Estos químicos, la testosterona es un químico del hombre. El hombre crea a grandes cantidades, la mujer también crea, pero mucho menos. Pero el hombre crea a grandes cantidades testosterona. Y cuando el hombre comienza a crear testosterona, ¿sabe cuándo es? Exclusivamente cuando está mirando pornografía. La pornografía tiene la facultad de que la imagen que está mirando se pegue en el cerebro del hombre, se pegue en los ojos del hombre. Comienza la testosterona a trabajar, comienza el oxitocin a producirse, y el oxitocin es una hormona que crea lazos de obsesión. ¿Sabe lo que significa obsesión? Se enamora el tipo de ese papel. Se enamora el hombre de lo que está viendo en la computadora o en la película o en lo que sea. El hombre hasta cierto punto se descontrola porque comienzan esos jugos a trabajar y comienza entonces la dopamina y la serotonina, lo cuales son líquidos o químicos, para decir la palabra correcta, que trabajan en el cuerpo completo y el hombre se siente sensible en cualquier parte del cuerpo. Todo eso que le expliqué debe ser practicado con la esposa y la esposa con el esposo. Eso sí, tiene permiso de parte de Dios. Pero por eso que atacamos la pornografía tan crudamente. ¿Qué le hace la pornografía al matrimonio? Pues usted lo puede leer. Número 1, decae la atracción hacia el cónyuge. El cónyuge se siente fea o feo si es al revés, incapaz. ¿Por qué? Porque está compitiendo con una atracción fuerte, relativamente poderosa, aunque sea un papel, una revista o lo que sea. Esa pobre mujer está compitiendo con la imagen que se proyecta en la computadora o en cualquier lugar donde sea visto. Ella no le va a poder hacer el peso. Número 2, decae la satisfacción con el cónyuge. El cónyuge ya no se satisface con su cónyuge. Definitivamente tiene otro tipo de satisfacción. Entonces, la satisfacción en el matrimonio decae. Y luego la gente me pregunta, ¿por qué en mi matrimonio no hay amor? ¿Por qué en mi matrimonio no existe ese fuego? Precisamente por todas estas barbaridades que toman lugar. Porque le damos lugar al diablo.
¿Sabe lo que significa darle lugar al diablo? Implica de que usted esté sentado en el bus, por ejemplo, y usted entonces ve venir al diablo y usted se sale del lugar y le dice, tome asiento, le da lugar, toma mi asiento, toma mi lugar. Y eso es lo que el hombre y la mujer, aún con Cristo, de repente hace en estos tiempos. Le da lugar en su corazón al diablo. ¿Cuál es la tercera entonces? El tercer punto, decae la fidelidad para con el cónyuge. Por supuesto, le está siendo fiel a un pedazo de papel. Hermanos, yo a lo mejor soy irónico al decir todas estas cosas. Y a lo mejor soy franco. Pero usted estas cosas no las escucha todo el tiempo en una predicación. Y tampoco las va a leer muy claramente en un libro. Pero hay que decirlas. Sin santidad nadie verá al Señor, dice la palabra de Dios. Hermanos, que el Señor grandemente les bendiga. Y que esto no haya entrado por ahí y se haya ido por allá. Pero que haya entrado por aquí y haya bajado al corazón. Que el Señor les bendiga.